buenos días. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la actualidad y por supuesto también de la historia de nuestro país y Latinoamérica, que tiene una relación directa con las luchas de nuestras comunidades campesinas e indígenas, e incluso también con algunas luchas de comunidades urbanas. Vamos a hablar sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. Para poder entender mucho mejor el tema, el día de hoy hemos traído a tres invitadas especiales, invitadas humanas, eso es muy importante. Ellas son de la Universidad Nacional y van a hablarnos un poco más sobre este tema. Le damos paso a nuestra primera invitada. Buenos días. El tema de seguridad alimentaria se remonta a la crisis mundial de alimentos sucede en 1972 a 1974, donde se produjo una caída en la producción de granos, un incremento en la demanda de las importaciones y que conllevó a un aumento en los precios de estos alimentos a nivel global. Este suceso generó una preocupación de la alimentación, por lo que en 1974 se dio la primera conferencia mundial sobre la alimentación, donde se definió que la seguridad alimentaria debía estar en función de la oferta de los alimentos y su disponibilidad. Posteriormente, en los años 80 y 90, se ampliaría esta definición a que era necesario que todas las personas tuvieran acceso físico como económico, el uso de estos y su estabilidad, convirtiéndolo en un concepto multidimensional, donde todas estas dimensiones debían mantenerse en simultáneo y estables en el tiempo. Llevándolo al término hoy en día más aceptado es el de la FAO, donde se dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar a una vida activa y sana. Este concepto tendría gran influencia en cómo se adapta el término en Colombia, donde los elementos que constituirían la seguridad alimentaria serían la disponibilidad, el acceso, el consumo, la calidad e inocuidad de los alimentos y el aprovechamiento de estos, donde la sociedad civil y el Estado son necesarios para lograrla. Por otro lado, la soberanía alimentaria se ha planteado como el derecho de los pueblos de sus países o uniones de estados a definir sus políticas agrarias y alimentarias, sin dumping frente a países terceros. Las raíces de este término subyacen en los movimientos campesinos que se organizan frente a las políticas neoliberales, donde se ha transformado más allá de la disponibilidad y el acceso a los alimentos, sino quienes los producen y cómo se producen. Ambos términos se originan como solución al hambre y a la malnutrición. Como hemos estado viendo, la seguridad alimentaria se enfoca de manera global en la nutrición balanceada, cuyo objetivo es garantizar el acceso a los alimentos en todo momento para todos, donde se hace un énfasis especial en la disponibilidad y el acceso a estos. En Colombia, la globalización tuvo una gran influencia, donde se pasó de ser un país autosuficiente en alimentos a uno que depende de las importaciones en gran medida. A pesar de ser un país con gran cantidad de recursos productivos, donde se puede producir todo debido a que se tienen todos los pisos térmicos, se enfoca más que todo en los productos de exportación. Estos procesos llevan a un fenómeno de descampesinización, donde los que producen los alimentos acá en Colombia son los más propensos a las inseguridades alimentarias, por lo que en la soberanía alimentaria no solo vemos los alimentos como un derecho, sino que se enfoque a los productores, los sistemas alimentarios locales, la forma de preparación de los alimentos y los recursos. Se reivindica al campesino como un sujeto de derecho. Ñom, 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 Un muy interesante aporte, por cierto, introductorio. Ahora seguiremos con la siguiente invitada, que nos hablará sobre la problemática que se presenta en Colombia respecto al derecho a la alimentación. Ahora, para explicar brevemente la problemática que subyace bajo estos términos, les mostraré un ejemplo.
Ella Rosita, una campesina de las afueras de Bogotá. Se dedica al cultivo de una pequeña parcela de tierra en la que produce papa, yuca, zanahoria y también cría chivos, vacas y algunas gallinas. Con esta pequeña producción ella sostiene a su familia. Sin embargo, tras la llegada de grandes corporaciones al mercado con precios menores y nuevas leyes de seguridad alimentaria, la venta de sus productos han venido decayendo. Tras varios meses sin recibir ganancias justas con respecto a sus productos, decide vender su parcela, sus animales y marcharse a la ciudad a buscar un mejor futuro. Ahora, para entender el porqué de la situación de Rosita, debemos tener en cuenta los cambios que ha traído consigo la globalización y el estado actual de las políticas alimentarias como tema transversal y multifactorial en esta problemática. Los últimos 50 años de la agricultura familiar se han visto marcados por diversos problemas, entre ellos el aumento de precios de insumos y aperos para la producción agrícola por parte del gobierno, la disminución de subsidios y una caída vertiginosa de los precios del mercado de los productos agrícolas. Esta caída se debe en gran parte a las políticas de subsidios a la producción y exportación que aplican los países desarrollados, países que con sus aranceles deprimen los precios agrícolas hasta en un 12% y originan casi un 80% de las distorsiones del comercio mundial. Sin embargo, para eliminar estas distorsiones en la capacidad de los países en desarrollo no es suficiente con suprimir los aranceles y subsidios de los países desarrollados. Es de vital importancia combinar estas medidas con el mejoramiento de la competitividad de sus economías agrícolas, en especial de los pequeños agricultores, invirtiendo en infraestructura, fortalecimiento de las instituciones y educación para el pueblo. Finalmente, debemos recordar que esto va más allá de lo económico y que para analizarlo se debe tener en cuenta desde varias perspectivas. Por ejemplo, en lo ecológico, con el aumento del calentamiento global que provocan las grandes transnacionales con su exagerada producción, desde los derechos, donde el derecho al alimento bajo el manto capitalista depende del dinero que se tenga para recibirlo, y esto está regido por leyes de acúmulo y lucro. Y desde el ámbito social, donde hemos olvidado las raíces campesinas y la hemos dejado de lado por precios y alimentos traídos del exterior, provocando la salida de muchos campesinos de sus tierras. Muy interesante, muy interesante. Ahora démosle paso a nuestra tercera invitada. Ella nos hablará sobre algunos ejemplos de luchas indígenas y campesinas que han dado a lo largo de nuestro territorio. Las luchas indígenas por la soberanía alimentaria están estrechamente relacionadas con las luchas por la defensa de la cosmovisión, la cultura, los modos de ser y la relación espiritual con la Madre Tierra, así como la autodeterminación de los pueblos indígenas que durante siglos fueron invisibilizados. Por otro lado, en el caso de las luchas campesinas, también están influenciadas por el discurso de la lucha de clases, lo cual hace que se reconozcan en oposición a las élites terratenientes. Expondremos dos casos concretos de luchas que se han dado en torno a la soberanía alimentaria. En concreto, la lucha del pueblo Nasa, en el marco de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, y por otro lado, la experiencia de la organización campesina Tierra Libre, en el municipio de Pasca, Cundinamarca. La lucha del pueblo Nasa por la subsistencia de su cultura y la protección de sus territorios puede rastrearse desde la llegada de los españoles. Sin embargo, es desde la formación del Consejo Regional Indígena del Cauca,
en 1971 que puede hablarse de una nueva lucha indígena en el siglo XX. En 1994 se forma la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, que comprende 19 cabildos. El pueblo Nasa garantiza su seguridad alimentaria a través del tul o huerta, el cual es un espacio cerca de la casa donde se encuentran plantadas diversidad de plantas alimenticias y medicinales, y en donde se comparte conocimiento. Los tul se basan en la siembra diversificada y no intensiva, atendiendo las fases del sol y la luna, así como la construcción de centros de acopio y bancos de semillas propias. Estos espacios se centran alrededor de una familia o una casa y no pretenden solo la supervivencia y salud de las familias, sino que también generan un excedente suficiente para abastecer a la comunidad y para la comercialización. Las huertas suelen componerse de maíz, cebolla, zanahoria, acelga, plátano, café, tabaco, cannabis, yuca, guama, arracacha, cilantro, caléndula, aguacate, caña, naranja, chachafruto, cidrón, limoncillo, sauco y soya, así como de la cría de animales, tales como gallinas para producción de huevos y carne. En general, se suele rechazar el ganado vacuno. Este sistema productivo es uno de los tantos esfuerzos de la asociación por fortalecer y consolidar los mercados locales en búsqueda de la soberanía alimentaria.